Jesús se retiró a una montaña y pasó toda la noche. Al bajar con ellos se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, nosotros muchas veces escuchamos esto de que Jesucristo llama a los primeros 12 y mire cómo al entender esta llamada de los 12, nosotros entendemos también el mover de la gracia en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de que Jesucristo nombra a los 12? ¿Qué pasa después de que Jesucristo nombra a los 12? Mucha gente a veces dice, ay, años que voy a la iglesia pidiendo que resuelva mi problema y mi problema no se resuelve. Ay, años que voy a la iglesia pidiendo un novio y hasta ahora no encuentro novio. Mire, orar y pedir los milagros de Dios son reales, son bíblicos. Si nosotros al Evangelio de Marcos le quitáramos todos los signos y los milagros, el Evangelio de Marcos no serían más de 3 páginas. Así que no podemos negar los signos y los milagros en la palabra de Dios. Pero mire el orden que hay. Primero Jesús va a orar. Luego Jesús nombra a sus apóstoles o discípulos. Luego con los discípulos va a predicar. Y cuando predica, los enfermos se sanan. ¿Y esto qué significa? No sé si ustedes hace unas semanas atrás, casi un mes, comenzó a salir en las redes, en todos lados, el sínodo de los obispos. Y claro, mucha gente escucha eso y dice, algo estarán haciendo, se están reuniendo a compadrear los obispos. No se están reuniendo a compadrear, no se están reuniendo a chismear qué pasó en Bolivia. Los obispos de todo el mundo se reúnen en este sínodo, se reúnen, se ponen de acuerdo, hablan de temas importantes dentro de la iglesia para resolverlo. ¿Cuál es el problema? Cuando se habla del sínodo de los obispos, mucha gente no entiende. ¿Y cuál es el otro problema? Que lo primero que sale no es una explicación de lo que es el sínodo de los obispos. Lo primero que sale son críticas al sínodo de los obispos. ¿Y cuál fue la primera crítica que salió? Pero si les pregunto qué pasó con Facebook, me van a decir varios, pasó esto. Mire,
una de las primeras críticas que sale es que dice, eso no existe, es mentira, eso de que se reúnen los obispos y se ponen de acuerdo y deciden por toda la iglesia. Al final el Papa con sus caprichos va a decidir. Eso fue lo primero que salió, ni bien se anuncia lo que iba a suceder en este sínodo. Pero esta palabra sínodo dice ponerse de acuerdo. Y esto tiene que ser algo importante para nosotros. Ponerse de... ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Hace el primer sínodo. Cuando llama a sus primeros apóstoles, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Lo mismo que están haciendo hoy. Imagínense, casi 2000 años han pasado y los obispos siguen haciendo lo mismo que Jesucristo hizo. Llamó a sus primeros discípulos, a sus primeros apóstoles, que son los pastores de la iglesia, y hace el primer sínodo. Se ponen pero primero en oración. Y es ahí donde se resuelven los problemas de las personas, querido hermano. Eso es lo que está pasando ahora con los obispos y también va a pasar en Bolivia. Así que, querido hermano, cuando escuchamos esta cosa, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque tiene que interesarnos. Se van a poner de acuerdo para resolver los problemas dentro de la iglesia. ¿Hay problemas dentro de la iglesia? Claro que hay problemas. A ver, ¿quién de acá no es de carne y hueso? Levante la mano. Si hay algún robot, por favor, avísenos para no meter la pata. Ahora hay tantas películas de robots que andan camuflados entre la gente que no sabemos, por ahí hay alguno por ahí. Si alguno de ustedes, queridos hermanos, no es de carne y hueso, entonces puede ser una máquina. Y la máquina está programada para hacer las cosas calculadas. Así que una máquina parece que actúa casi de forma pero no existe, querido hermano. Como soy de carne y hueso, a ver, tóquese, no duden en tocarse. ¿De qué es usted? Claro, si lo han operado y le han puesto un platino, usted no, yo no soy de carne y hueso, soy de platino. Como a nuestro hermano que se quebró el pie y le pusieron platino, ahora es de medio platinado nuestro hermano. Somos de carne y hueso, así que somos imperfectos. Pero hay otra palabra más bonita para nosotros. Somos Así que dígale al que está a su lado, eres problemática, eres problemático. Porque somos de carne y hueso, queridos hermanos. Nuestra carne y hueso no duran. Al no durar, no son perfectos. Así que somos problemáticos. Así que cuando uno se pone a pensar, ¿qué problemas están resolviendo los obispos? ¿Usted tiene problemas? ¿Uno? O imagínese, ¿cuántos millones de católicos hay? Imagínese, y si solamente uno acá en Cochabamba, Bolivia, uno solo tiene varios problemas, imagínese los millones de problemas que hay que resolver. ¿Qué es lo que hacen? Claro, van poniendo prioridades y van viendo cuál es lo más importante. Pero mire la forma de actuar de Jesucristo. No hemos perdido la sinodalidad, que significa el reunirnos y ponernos en oración de acuerdo. Y es ahí cuando se solucionan los problemas del ser humano. Es ahí donde los enfermos se sanan. Yo una vez escuché una prédica que fue del padre Jaime Burke, que era un dominico que era muy amigo del padre Cris. Este padre murió predicando en un retiro. ¿Y qué retiros daba este padre? Mire, es hermoso, porque yo sabía que el padre Cris y Daniel siempre se reunían a orar hasta escuchar a Dios. Y lo que Dios les hablaba, ellos hacían caso. Ahora, yo no sé si es verdad esto, padre pastor, usted que es un poco menor que yo, pero usted vivió con los padres. Yo tengo 80 años, el padre pastor es menor que yo. Una vez el Señor, cuando el padre Cris y Daniel estaban orando, les dijo, duerman en el suelo. Bajen al suelo. Y esa noche pasaron y dispararon y las balas estaban a la altura de la cama. Al padre Cris y Daniel han querido deshacerse de ellos por las prédicas, por las conversiones que a muchos políticos no les gustaron. Porque muchos querían dejar, las esposas querían dejar a sus esposos porque decían que estaban metidos en cosas ilícitas. Así que como ellos predicaban a Cristo y la conversión, mucha gente quería convertirse, pero los familiares no.
Así que el Señor les dice, ellos estaban orando y orando hasta escuchar lo que el Señor les dije, y el Señor les dice, bajen de la cama. Y esa noche durmieron en el piso. Imagínense nosotros los bolivianos que hubiéramos dicho, ya Señor, mañana. No te preocupes, Señor, yo creo en ti, creo en lo que he puesto en mi corazón, pero mañana porque hoy hace frío. Tal vez mañana haga calor. No, ellos obedecen. Y esa noche pasaron y dispararon. Y las balas estaban a la altura de la cama. Porque escucharon al Señor. El padre Jaime Burke, yo encontré una persona que estuvo en ese retiro. Murió predicando en un retiro. ¿Y sabe de qué eran sus retiros? De oración hasta escuchar a Dios. Nada más. Orar hasta escuchar a Dios. Qué difícil que es esto, queridos hermanos. Mucha gente va 5 minutos y uy, ya 5 y no escucho nada, no escucho nada. 7 minutos, no escucho nada. Y el partido va a comenzar en 5 minutos más y Dios no me habla. Qué difícil que es esto. Pero qué hermoso cuando una persona entiende que la oración es eso. La oración, querido hermano, no es ir como cuando vamos a alguna institución pública a presentar nuestras quejas. Querido hermano, la oración no es que yo me arrodillo a presentar mis quejas delante de Dios. Señor, que esto y que esto. No, la oración es hablar con mi amigo Jesús. La oración es comunicarme con Él. Y así como yo hablo en la oración, yo también aprendo a escuchar. Oye, ahí es hermoso eso. Si es hermoso hablarle al Señor y sentir su paz, mucho más hermoso es escucharlo, querido hermano. Mucho más bello, grandioso es escucharlo. El padre Jaime Burke murió en un retiro enseñando a la gente a orar hasta escuchar a. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, yo aprendo a ponerme de acuerdo con los hombres. Mire de importante. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, yo aprendo a ponerme de acuerdo con Dios, yo voy a también aprender a ponerme de acuerdo. Y eso es lo que más cuesta, querido hermano. Estos apóstoles, discípulos, se pusieron de acuerdo con aquel que se había puesto de acuerdo con el Padre. Y por eso pasaron muchos milagros. Y el padre Jaime Burke decía, cuando hay unidad, cuando nos ponemos de acuerdo, el Espíritu Santo se mueve a sus anchas. No hay quien lo limite, no hay quien lo frene, porque todos desean lo mismo, todos tienen el mismo corazón, el mismo espíritu, el mismo deseo. Así que cuando hay unidad, querido hermano, cuando todos se ponen de acuerdo, el Espíritu Santo hace lo que le da la gana. Y cuando hace lo que le da la gana, sana, libera, hace todo en la vida del ser humano. ¿Por qué en un grupo o por qué en una comunidad, por qué en un lugar las sanaciones se van perdiendo? Porque no nos estamos poniendo de a. Y miren el ejemplo que nos están dando los obispos. Sinodalidad. Sínodo de los obispos. Ponerse de. ¿Y por qué nosotros no aprendemos? Ahí está el ejemplo. Es Jesucristo el que está dando el ejemplo, no es un invento mío. Jesucristo se puso de acuerdo con el Padre en oración, luego se puso de acuerdo con sus discípulos y luego oraron, predicaron y los enfermos se sanaron. En la iglesia hay muchísimos problemas porque está llena de gente imperfecta. Todos nosotros somos imperfectos, pero cuando nos ponemos de acuerdo nos vamos perfeccionando. ¿Y qué es lo hermoso de ponerme de acuerdo, querido hermano? Que yo a muchos los puedo conocer bien y a muchos no los puedo conocer bien. Y tengo que bajar mi orgullo para aceptar a quien no conozco, así como acepto a quien conozco. Tengo yo que bajar mi soberbia para poder comunicarme con quien me agrada como quien con no me agrada. Y nos ponemos de acuerdo. Y el Señor hace lo que le da la. Varias veces yo le he dicho, la iglesia parece ahora más una iglesia protestante. ¿Por qué? Porque se forman un montón de sectas dentro de la iglesia católica. Un montón de grupos dentro de la iglesia católica que no se quieren. Y después dicen, ay,
Porque el Señor no para estas desgracias en el mundo, porque usted con su grupo anda odiando a los otros grupos. Así de sencillo. ¿Por qué no está el Señor parando el volcán en España? En España. Porque usted con su grupo anda odiando a los otros grupos. ¿Cómo le pide al Señor que haga lo que usted quiere si no se ha puesto de acuerdo con sus hermanos? Es así de sencillo. Ahí está el ejemplo, queridos hermanos. Y si los obispos hacen eso y logran ponerse de acuerdo, es para darnos el ejemplo, querido hermano, que todos somos de Cristo. Y al ser todos de Cristo, todos tenemos que tener un mismo corazón, una misma mente, un mismo espíritu. Y el Espíritu Santo va a hacer lo que quiere. Ay, Señor, ¿por qué no recibo lo que te pido? Porque no me he puesto de acuerdo. Y queridos hermanos, ponerse de acuerdo cuesta, porque el Señor no te va a decir, muy bien, ¿quieres ponerse de acuerdo? Vaya con su hermanito y su hermanita con el que siempre comparte. No, vaya con el que menos le gusta hablar. Vaya con la que menos le gusta compartir. Con esos vayan. Y usted dice, no, el Señor no nos dice eso. Sí lo dice. El Señor dice eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué mérito hay en abrazar al que te? ¿Qué mérito hay en saludar al que te saluda? Eso lo hace cualquiera. El mérito está en abrazar a aquel que no te abraza, en abrazar a aquel que incluso lo tienes como enemigo o enemiga. Ahí está el mérito. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que es difícil. Eso es ponerse de acuerdo, queridos hermanos. Y qué difícil que es. Porque en la familia cada vez los hogares están más divididos, porque ni los esposos se ponen de acuerdo, ni los padres se ponen de acuerdo con los hijos. ¿Cómo van a solucionar los problemas? Y es difícil. ¿Por qué? Porque uno necesita sentarse, hablar, callarse, escuchar para ponerse de... ¿Qué es lo primero que hacen los papás cuando se reúnen? No, ellos están en general, no están diciendo de sus padres. Lo pusieron colorado. ¿Qué es lo primero que hacen los papás cuando se sientan a hablar de un problema? Los hombres orgullosos. Yo traigo la plata. Somos orgullosos los hombres, siempre estamos. La mujer se calla. Claro, uno dice, ¿qué mujer más sabia? No, está tragando ahí saliva y está tragando amarguras ahí. ¿Qué se llama eso amargo? Que Billy. Y está esperando que uno de los hijos haga algo para que el padre lo trate y ahí, con mi hijo no te metas. Ahí sale la bilis de la mujer. ¿No? Son vivas. De frente no lo dicen, pero con chanfle son más o menos como Messi. Así. ¿Se da cuenta? El ponerse de acuerdo no es fácil. Pero es el mérito, queridos hermanos, de nuestra vida de cristianos católicos. El aprender a que nos hagamos uno en el Señor. Y al ponernos de acuerdo, Dios va a hacer todo. Dios va a hacer, pero no basta ponernos de acuerdo entre nosotros. Primero, es que desde ahí cuesta, ¿no? Desde ahí cuesta, ¿no? Arrodillarse, sentarse, orar, hasta escuchar a Dios. No, yo prefiero escuchar lo que dijo el visionario allá del Congo, no sé, de allá, junto a los gorilas, dijo en el Congo que ya venía. Yo a veces me impresiono, de verdad, querido hermano. Yo les cuento, yo me confieso con ustedes en esto. Y díganme malo, no se preocupen. No me hago lío, díganme malo. El otro día, mejor no les cuento. De verdad yo digo. ¿Y sabe por qué? Estas cosas cuando recién apareció el Facebook, ya yo lo había leído. ¿Hace cuántos años atrás apareció el Facebook? Los jóvenes no se van a acordar. 17 años más o menos, no más. Creo que 20 ya van. No más. A ver.
2007. Muy bien, 2007 apareció el Facebook. Pero antes habían las cadenas de correo, ¿se acuerdan? Que le mandaban, usted ni sabía quién le mandaba, pero le llegaba. Porque usted, de todos los correos que le enviaba, usted podía tomar los correos y podía responder a todo, incluso gente que nunca conocía, usted podía enviar. Y lo volví a leer en el Facebook hace 2 días, queridos hermanos. Imagínense, antes que salga el Facebook, antes del 2007, imagínense, los correos están desde más años, están desde, yo tenía casi 10 años, no, 96, sí, yo nací en el 81 hasta el 96, son 10, 15 años. Yo tenía 15 años, querido hermano, cuando los correos se pusieron de moda. Y en los correos llegaban, escuche bien lo que les voy a decir, porque para algunos tal vez sea muy serio, no estoy yo. Pero para mí, querido hermano, de verdad es jugar con las emociones de la gente. Retiro. Retiro para prepararnos para la gran tribulación. Wow, el título pues ya te llama la atención. Yo decía, la gran tribulación. ¿Y qué era el retiro? Aprender a secar la comida, porque cuando venga la tribulación no habrá comida. Aprender a purificar el agua, aprender a hacer vino, aprender a hacer hostia, aprender. Oiga, un retiro para más o menos chefs espirituales. Esto yo lo leí, querido hermano, cuando tenía 15 años. Me llegó un correo cuando tenía 15 años y en ese tiempo tenía que llegar la gran tribulación. Ahora pero un afiche bonito en Facebook, retiro para la gran tribulación. Querido hermano, ¿por qué en vez de perder el tiempo en eso, no escucho primero a... Claro, es que aparecen estas ideas y, querido hermano, estas ideas no son de Dios. ¿A quiénes escogió Jesucristo? ¿A perfectos o a imperfectos? Incluso escogió a uno que lo engañó, que lo vendió, y a otro que lo negó. Mire el gran error de estas ideas. Escogió a uno que lo engañó, lo vendió, y a otro que lo negó. Porque hay mucha gente que le hacen creer que tú no eres digno de escuchar a Dios. Esta idea es muy común, queridos hermanos, en los grupos iluministas. ¿Quiénes son los grupos iluministas? Los que han hecho tanto daño a la iglesia. Lutero era un iluminista. Muchas desgracias vinieron a la humanidad, no solamente a la iglesia, por los iluministas. Y Lutero era un iluminista. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la iglesia. Hasta el punto que predicó un humanismo que se olvidó de Dios. Y eso es lo que pasa. Mire, retiro para aprender a ser chef espiritual. Estoy más preocupado por la comida que por Dios. O sea, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer en la gran tribulación? ¿Acaso no dice la palabra? Muy bien, a eso. Ahora sí están participando. ¿Acaso no dice la Biblia? No solo de pan vive. ¿Y el retiro de qué trata? De cómo hacer pan que no se fregue. De cómo hacer comida que no se dañe. Mire, retiro para ser chef espiritual. Mientras que la palabra nos dice, no solo de pan vive el hombre. Oiga, aquel que cuide su vida, aquel que la pierda por mí, el evangelio. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando, querido hermano? Por eso es que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar despiertos. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo. Porque cada uno está en sus quehaceres humanos. Y esto es muy luterano, querido hermano. Esto es muy luterano. Ese humanismo radical donde el hombre es más que Dios. Donde algunos son los iluminados y los otros no son dignos. Querido hermano, aquí, hasta el más pecador aquí,
Si ora, va a escuchar la voz de Dios. Pedro escuchó la voz de Dios y negó al mismo Dios. Judas escuchó la voz de Dios y vendió a Dios. ¿Quién de nosotros lo ha vendido a Dios? Ni uno podemos hacer eso. Pero ellos sí lo hicieron y escucharon la voz de Dios. Así que aquí el más pecador puede escuchar a Dios. Cuidado con esta idea de que ustedes no son dignos de escuchar a Dios. Póngase a orar y va a ver que lo va a escuchar a Dios. Y querido hermano, va a experimentar algo que nunca ha experimentado. Si orando, hablándole solamente a Dios, experimentamos tanta grandeza, no entiende la grandeza que es escuchar la voz de Dios en su vida, que le dice sí, no, vaya, no vaya. Jesucristo nos enseña cómo vienen los milagros. Jesucristo nos enseña cómo viene la solución a la humanidad. Primero, la solución a la humanidad está en un retiro para hacer comida. ¿Dónde está la solución para la humanidad, querido hermano? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Se va a buscar un desayuno al mercadito, unos huevitos revueltos, hígado con arrocito, un huevito encima. Eso fue a buscar Jesucristo temprano en la mañana. ¿Qué fue a buscar Jesucristo? Al Padre. La solución para la humanidad primero se la encuentra en Él. Y lo que el Padre nos dice a todos, no a algunos, es lo que hace que todos nos unamos y encontremos la solución para la iglesia, querido hermano. Eso es lo que están haciendo los obispos y nosotros también lo podemos hacer. Levante la mano acá. ¿Quién no es digno de escuchar a Dios? Y esta pregunta es hermosa. ¿Quién no es digno de escuchar a Dios? Si alguien dijera yo no soy digno, está diciendo yo soy Dios porque yo estoy eligiendo que soy indigno. ¿Se da cuenta? Me hago entender, ¿no? Es que a veces yo me disparo y digo cosas que tal vez... Si usted dice yo no soy digno de escuchar a Dios, usted ya le está quitando el lugar a Dios. La dignidad no viene del hombre, la dignidad viene de Dios. La salvación no viene del hombre, la salvación viene de Dios. Querido hermano, si yo digo no soy digno o alguien te dice tú no eres digna porque te sientes iluminado, tú estás haciéndote pasar de Dios. Y a Dios lo vamos sacando. Y eso fue lo que hizo Lutero, querido hermano. Hasta el punto que fue negando la Eucaristía. Al comienzo la aceptaba, luego dijo que es una representacioncita como cualquier pan que representa algo bonito, y por último ya vino Calvino que negó el matrimonio porque tenía que negar de alguna manera el sacerdocio, tenía que negar la vida religiosa, tenía que negar toda la grandeza dentro de la iglesia. A veces actuamos más como protestantes que como católicos. ¿Por qué? Porque negamos el actuar de Dios. Querido hermano, ¿quiere soluciones en su vida? Háblele a Dios hasta escucharlo. Haga la prueba, no pierde nada. Háblele a Dios hasta. ¿Quiere solucionar las cosas en su hogar? Háblele a Dios hasta. ¿Quiere solucionar las cosas en su negocio? Háblele a Dios hasta. ¿Quiere solucionar los problemas en su comunidad o en su grupo de oración? Háblele a Dios hasta. No, es que allá te leen y te dicen todo. Yo no voy a hacerme leer la coca, el mate, el café. Ahora leen hasta el agua, y no cualquier agua, agua vital. Porque la otra no es digna. Todo te leen ahora. Antes te leían las palmas de los pies. Ahora suena feo, pero de verdad yo no sé la gente que inventa. Hay gente que lee las nalgas. Y no es broma, busquen en internet. Sí, tu futuro es precario. Porque no hay abundancia en tu vida.
No es broma. Ahora hay una especialidad que lee los glúteos. Y la gente va a hacerse leer los glúteos. Eso es basura, queridos hermanos. Eso no soluciona nuestra vida. Jesucristo primero buscó al Padre y luego todo se puso en orden. Amén.